¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a una nueva sesión de taller de ética. El tema del día de hoy es los derechos humanos laborales y la verdad es que acá hay muchas cosas que rescatar y que se pueden vincular con lo que viene siendo la historia de México. Un poquito hablando de manera muy general de la humanidad, pero también modelos económicos que se tuvo en nuestro país, ¿no? Existen muchas formas, o han existido más bien muchas formas de producción de servicios y de bienes a lo largo de la historia de la humanidad, en las cuales algunas personas se han visto beneficiadas de la sobreexplotación humana. Ya no solo hablando de sobreexplotación de recursos, sino que también la sobreexplotación de otras personas. Eh, Hay modelos de producción y económicos muy antiguos, muy antiguos, pero vamos a hablar de los últimos siglos que vendrían siendo del 14, 15 para la fecha, ¿no? Y, por ejemplo, pues México, o cuando éramos diferentes culturas, que todavía no era México como tal, porque estábamos divididos, eh, éramos las culturas precolombinas o las mesoamericanas, como le quieran llamar, y pues el sistema de producción era, no había un modelo como tal, pero ¿qué pasa? En 1521, con la caída de Tenochtitlán, nos conquistan y pues ahí se instaura un sistema esclavista para al menos la clase indígena, ¿no? Este sistema de esclavitud duró 300, más bien, duró más de 300 años, porque la monarquía española nos tuvo bajo su yugo durante 300 años. Sin embargo, cuando ya nos independizamos, el sistema esclavista persistió. ¿Cómo funciona el sistema esclavista? Pues fácil. Tienes a una persona sobreexplotada que puede trabajar 12 horas o más, 15 horas, con trabajos físicos posiblemente y con condiciones sumamente precarias, es decir, solo le das agua, pan y para que sobreviva. No hay dignidad, no se busca cuidar la dignidad ni el desarrollo eh, pleno de la persona, no hay un interés, es prácticamente utilizar a un ser humano como si fuera incluso un objeto. De hecho, en otros países hasta habían tabuladores de precio para comprar a las personas. Eran un objeto. Ok. Viene acá en México lo que viene siendo pues la independencia de nuestro país y como ya mencioné, seguía este sistema esclavista. Pero se fue aboliendo poco a poco la esclavitud. Sin embargo, cuando Porfirio Díaz instaura una dictadura, aunque ya el modelo ya se estaba estableciendo, en el porfiriato se potencializó un modelo de otra vez sobreexplotación, que si lo comparamos con el modelo feudalista de Europa, es casi lo mismo. En Europa, después de que los esclavos se rebelaron y tomaron armas, los líderes militares instauraron un sistema feudal que consistía en lo siguiente: ellos se quedaban con las casas de las personas ricas que habían matado, de las cuales se habían rebelado, y eran hectáreas, hectáreas, hectáreas. Entonces, el feudo era esta gran extensión de tierra que se iba a sobreexplotar. Y luego tenemos al señor feudal, que iba a ser el encargado o el dueño de este feudo. Y luego, ¿qué es lo que hacían estos líderes militares cuando ya terminaron de pelear y de liberar a los esclavos? Les decían: vente a trabajar conmigo. Yo te voy a dar comida, yo te voy a dar protección, yo te voy a dar vivienda, yo te voy a dar ropa. Yo me voy a hacer cargo de ti, yo te voy a dar protección de manera general. Entonces,
¿qué es lo que pasaba? Les vendían la idea de todas estas comodidades, pero el sistema feudal era también un sistema sobreexplotador, donde el señor feudal se llevaba la ganancia y solo les compartía un poquito. E incluso este sistema feudal, y ahorita lo voy a comparar con el que hubo durante el Porfiriato, te prácticamente empobrecían al siervo y lo endeudaban y aprovechaban su ignorancia. Vamos a vincularlo con el de México, que acá era una hacienda que venía siendo el feudo, el hacendado, el dueño de la hacienda, es decir, el señor feudal, y el campesino. Acá, ¿y qué es lo que hacían en las haciendas? Mantenían trabajando a las personas muchas horas al día. Y la mayoría de la población era analfabeta. Entonces les decían, vas a vivir en la hacienda, te voy a dar tu comidita, te voy a dar esto y esto y esto, o yo te lo voy a conseguir y a mí me la pagas. Y se instauró algo que era la tienda de raya, donde el hacendado tenía su propia tienda y le vendía los productos a los campesinos, a sus trabajadores, pero como ya les dije, eran analfabetas. ¿Qué es lo que hacía el hacendado? Le decía, mira, te estás llevando 1 kilo de arroz, acá lo estoy apuntando. Y le alteraban cifras. O luego le agregaban más. Y se llama tienda de raya porque como no sabían leer y escribir, no tenían firma, entonces firmaban con una raya. Esto hacía que las personas se endeudaran más y más y más y más. Y no podían dejar de trabajar para el hacendado hasta que pagara su deuda. Y esta deuda se podía incluso hasta heredar. Por lo que les dije, ya existía antes del Porfiriato, pero se potencializó en el Porfiriato. Así que otra vez estaba existiendo una sobreexplotación del ser humano. Y luego esto no solo pasó en las haciendas, las fábricas vinieron de Francia, vinieron de Inglaterra, de Alemania, unas cuantas fábricas también norteamericanas, y a los dueños de las fábricas o a los encargados se les permitía exactamente lo mismo. Hacían que las personas, que los mexicanos trabajaran muchas horas y se les pagara una porquería. Mientras las empresas podían traer a extranjeros a trabajar, ellos trabajaban menos horas y se les pagaba más. Entonces, en cuestión de los derechos humanos laborales en el país, ha existido mucha sobreexplotación. Hasta la fecha sigue existiendo, porque podemos tener nuestra maravillosa, hermosa ley federal del trabajo, pero existen muchas empresas que no cumplen con los requisitos o han buscado huecos legales para no cumplir con toda esta parte de los derechos humanos laborales. Y también tenemos un hermoso PDF de 572 páginas por parte de la CNDH y sin embargo hay muchas cosas que no se cumplen. Somos un país que comenzó sobreexplotando a seres humanos y posiblemente así seguirá por mucho tiempo. Ok, dada esta introducción, espero no haberlos desanimado y que no se entristezcan de la vida triste y de adultos, de godines. Vamos a continuar. Ok, los derechos humanos laborales tienen una gran importancia para los trabajadores y para las organizaciones. Es una responsabilidad que no les corresponde solamente a los estados, es decir, a los gobiernos, ya que la empresa está en el deber de hacer respetar estos derechos dentro del lugar laboral e influenciar de manera de pensar en la relación al desarrollo del negocio. Es decir, en teoría, si una empresa no está cumpliendo con los derechos humanos laborales, el Estado los puede castigar, los puede multar, los puede hasta cerrar. La cuestión acá es que se compruebe
que se lleva a cabo una demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces no pasa por miedo a perder el trabajo. Muchos no denuncian, ¿no? O aminorizan el daño que realmente se está haciendo. O pues cuando son mientras más grande sea la empresa, ahora sí que mejores abogados y al final se saben proteger. Pero bueno, continuamos. Dentro de esos derechos se encuentran incorporados ciertos beneficios laborales como la salud y la seguridad laboral, los pagos de horas extras, la formación de los sindicatos y la jornada del horario laboral, entre otros. Es decir, son las principales cosas que se deben cumplir. Es decir, que te den seguro. No todas lo hacen. Hay muchísimas que no lo hacen. Seguridad laboral, es decir, que te den todos los equipos necesarios y que te garanticen que no vas a tener ningún accidente dentro de tu área. Los pagos de hora extra debe ser el triple por hora extra. Obviamente no pasa, te invitan una pizza y te piden que te pongas la camiseta. La formación de sindicatos principalmente lo hacen las empresas públicas, las instancias públicas. Sí se puede en privadas, pero no se ponen de acuerdo, pero realmente sí pudiese. Y pues está establecido que lo ideal sería que trabajes 8 horas, pero sabemos que no pasa. Ok. Eh, ¿Cuáles son las características de los derechos humanos laborales? Es decir, ¿qué es lo que debe estar cumpliendo? Dice, son derechos con las condiciones de vida indispensables que proporcionan la garantía de la igualdad y libertad de los trabajadores. Acá con respecto a esto es que todos deben tener la misma oportunidad de llevar a cabo un trabajo, ¿no? Obviamente pues también depende de actitudes y aptitudes. Eh, y también otra cosa es que sean trabajos que dignifiquen al ser humano. Ahora sí que la clásica frase de abuelita, cualquier trabajo es digno. Si vas a ser barrendero, tienes que ser el mejor barrendero del mundo. Ok. Siguiente. Brindan la formalización de sindicatos donde se nombran representantes y se tiene la oportunidad de participar en las demandas que favorecen a los trabajadores. Los sindicatos, el objetivo de estos es juntarse de manera formal, ya como una instancia, para ver en pro de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores. Tienen el derecho de llevarlo a cabo, pero ya les dije, es más común que se hagan sindicatos para trabajadores de empresas gubernamentales o públicas. Las privadas también pueden, pero pues no es tan común, a menos que sea muy, 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 muy grande. Y acá algunas empresas no les gusta que se creen sindicatos porque por lo general hace que se le dé más a los empleados, pero no pueden hacer nada para impedirlo. Sin embargo, también los sindicatos al final del día tienen que ser intermediarios. También si los trabajadores no le están cumpliendo ahora sí que a la empresa, también puede haber represalias. Pero por lo general se inclinan más hacia los empleados. Mm, 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 mm. Aparte de ser normas legales, también son la garantía social laboral, cuando se depende de un salario para poder vivir. Son la garantía que tienen los ciudadanos para desarrollarse de manera integral en la vida social como personas racionales que tengan sentido común. En teoría, ya les dije, tienen que ser cuestiones dignas y te debe permitir vivir de una manera integral. Es decir, que puedas desenvolverte en todos los sentidos, pero pues ya vimos que con 120, 130 pesos diarios no alcanza para vivir de manera plena, de manera integral. Pero ya les dije, están en letras de oro en nuestra Ley Federal del Trabajo. Ok, tenemos la clasificación de los derechos humanos laborales. La Organización Internacional del Trabajo ha clasificado estos derechos de la siguiente manera: empleo estable, salario correspondiente, condiciones cómodas de trabajo, seguridad social, derecho a equidad de género
y derecho de los trabajadores menores, libertad sindical, contratación colectiva, huelga, justicia laboral. Vamos a ver estos. Voy a ser muy breve y con esto vamos a ir cerrando. Ok. Con respecto a empleo estable, acá tú eres libre pues, de elegir a lo que te vas a dedicar sin ser discriminado. Obviamente las empresas, no es con que yo quiero trabajar acá, no, puedes intentarlo. Sin embargo, las empresas, si no te consideran apto, pues no lo eres y ya. Sin embargo, no te pueden discriminar. Si es por no ser apto, adelante. Si es por cuestiones de género, raza, sexualidad, creencias, pues ahí sí la empresa está mal. Pero pues si no tienes las aptitudes o actitudes, pues no. Y en el caso de que sí logres entrar, aún así la empresa tiene que capacitar. Salario correspondiente, simple y sencillo. La remuneración tiene que ser justa. No, por lo general, pues hay un tabulador, un aproximado de cuánto se paga por el trabajo, ¿no? Aparte de que tenemos el salario mínimo, pues tampoco hay que permitir que nos barateen nuestro salario cuando en otras empresas lo están pagando de otra forma, ¿no? Sin embargo, pues lamentablemente siempre va a haber alguien que lo haga más barato que tú. Condiciones cómodas de trabajo es que tengas todo lo necesario para poder realizarlo, que tengas todo el equipo y que tengas, ahora sí que aparte de todo el equipo, todo lo que te garantice tu seguridad. Seguridad social. Se relaciona con las medidas que protejan al trabajador, tanto dentro y fuera del trabajo. Un poquito se junta con la parte de condiciones cómodas. También que en condiciones cómodas es que se te trate bien y que no estén repercutiendo en tu persona. Pero en la parte de seguridad social es que estés seguro tanto dentro y fuera del trabajo. Y en caso de algún accidente, maternidad, invalidez o desempleo, o incluso hasta muerte, pues existe algo que te respalde a ti o a tu familia. Derecho a equidad de género. No te pueden discriminar por ser hombre o por ser mujer y los salarios deben ser los mismos y las oportunidades de crecimiento también deben ser los mismos. Acá con respecto a derecho de los trabajadores menores, dice, se trata de la prohibición laboral a menores de 14 años. El Estado está obligado a vigilar los horarios laborales de menores para que puedan realizar sus estudios. Sí pueden trabajar, pero son menos horas y siempre y cuando no descuiden los estudios. Libertad sindical, es decir, formar sindicatos. Contratación colectiva, es la posibilidad que tienen los trabajadores y las condiciones reales que tenga la empresa para determinar las condiciones laborales. Los empleados que se encuentran organizados en conjunto con los sindicatos pueden llegar a negociar sus prestaciones con la empresa bajo los reglamentos de la ley. Acá, por ejemplo, supongamos que hay muchos pescadores, pero se forman a manera de colectivos, es decir, juntan todo lo que todo lo que pescaron y se lo venden a una empresa. Se puede hacer y se dividen las ganancias. Derecho a huelga, sin ser despedidos, siempre y cuando la huelga, permitan, está pasando un avión, fallas técnicas. Siempre y cuando sea por una razón justa y que esté, o sea, justificada y que sea pacífica. Y no te pueden despedir. Y justicia laboral. Es la garantía que debe facilitar el Estado, es decir, el gobierno, a través de medios jurídicos en caso de que surja una violación de los derechos de los trabajadores. El trabajador tendrá la posibilidad de defenderse con justicia de sus derechos ante un tribunal independiente e imparcial, donde el mismo debe buscar la forma de resolver el conflicto de manera justa y gratuita. Es decir, si la empresa violó tus derechos como trabajador, la puedes demandar. Así como la puedes demandar con un abogado que tú contrates, también lo puedes hacer de manera gratuita. Vas a conciliación y arbitraje, incluso si no te están liquidando de una manera correcta, porque hay una fórmula para sacar con cuánto te deben liquidar,
te puedes ir a conciliación y arbitraje. Lo que sí, las demandas laborales son muy, muy, muy tardadas. Sin embargo, tienes el derecho y tienes el derecho que sea de manera gratuita. Mm, 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 mm. Muy bien, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Nos vemos en el siguiente tema.